Hola, el día de hoy vamos a hablar de dos plataformas que son muy útiles a la hora de trabajar con circuitos. La primera de ellas es Tinkercad. Este es el perfil principal. Después de haber creado una cuenta, yo voy acá donde dice circuitos, que ya lo tenía abierto, crear un nuevo circuito y él me va a remitir a una página en donde vamos a tener esta pestaña lateral en donde vamos a poder ver los elementos de los circuitos de una forma más real, los resistores como los compramos normalmente en las tiendas, las baterías. Si yo quiero organizar esto de una mejor manera, pues digo que me muestre todos y me los va a mostrar por categorías: la general, los de entrada, los de salida. Entonces acá vamos a buscar los protoboards y los vamos a ingresar. Aquí, para que sea más fácil trabajar, vamos a centrarlo. Entonces acá podemos ver las terminales del protoboard. Que podemos ver que estas son verticales y estas son horizontales. Acá se nos creó ya una conexión. Estas son las horizontales. Y yo puedo remitirme ya a empezar a poner los elementos en mi circuito. Por ejemplo, un bombillo LED. Lo podemos poner aquí, ya está, o lo puedo mover por acá arriba. Y de la misma forma puedo ingresar elementos de medida como es el multímetro. Lo puedo buscar y lo puedo ingresar y hacer las conexiones correspondientes. Acá está el multímetro y me muestra cuál es el negativo y cuál es el positivo, y ya yo puedo ir acá a conectar el positivo y el negativo. Y ya pues al empezar una simulación, como esto no tiene una fuente de voltaje, pues no me va a mostrar nada, pero pues se hacen las conexiones correspondientes. Acá ya tenemos abierta la plataforma siguiente, que es la de Multisim. Esta la tenemos que descargar. En este momento yo ya tengo abierta un componente, pero entonces vamos a empezar desde lo más básico, que es estos símbolos de acá que estoy señalando. Este primero, si yo le doy clic, me va a abrir las fuentes. El que siguiente, que es este mismo que tenemos acá abierto, me está mostrando todos los componentes básicos, como son el resistor, los capacitores, los inductores. Y al lado tenemos más elementos del circuito, como los bombillos LED, cosas que más adelante podríamos llegar a utilizar. De la misma forma, en esta casilla de acá nos muestra para poder incluir en el circuito un multímetro o un voltímetro. Y acá al lado tenemos más elementos de medida, como es el osciloscopio, y más cosas que podríamos llegar a utilizar en cualquiera de los laboratorios. Bueno, aquí ya podemos ver que el circuito está casi armado. Lo que hice fue escoger el valor de la resistencia, lo incluí, y pues luego me fui a este botoncito de acá, a Power Sources, y escogí una de Direct Current. Luego me paré en el nodo de la resistencia y lo arrastré hasta la terminal de la fuente de voltaje, para que de esta forma se pueda hacer correctamente la unión entre terminales. Lo mismo sería acá abajo para terminar de cerrar el circuito. Lo único que nos haría falta sería incluir un multímetro para hacer la medida, incluir un polo a tierra, que lo vamos a encontrar también acá donde dice fuentes, en el sector donde dice ground, y lo vamos a incluir, y más adelante les voy a mostrar cómo lo pegamos. Bueno, aquí ya tenemos montado todo el circuito. Como les dije, agregamos el multímetro desde este botoncito, luego lo conectamos terminal con terminal como hicimos entre el resistor y la fuente, y le dimos doble clic y nos aparece aquí donde se va a hacer la lectura, sea del voltaje o de la corriente o de la resistencia, y lo conectamos al resistor porque queremos saber cuál es el voltaje que pasa por el resistor. Y acá está el polo a tierra, que les dije que teníamos que conectar siempre al polo negativo de la fuente de voltaje. Entonces eso sería más o menos un resumen de cómo utilizar
Multisim de una forma práctica que nos pueda ayudar a instruirnos antes de hacer un laboratorio.